con la debida distancia y con mi respeto a la figura y a la memoria de Santiago Ramón y Cajal, os vengo a hablar esta mañana de un investigador que empezó a trabajar en una técnica hace 25 años y empezó a trabajar solo, aislado, en contra del establishment, en contra de las ideas, en contra de muchos conceptos que estaban establecidos, y durante muchos años estuvo trabajando fuera de los focos, y que gracias a su perseverancia y su tesón, que estos son dos cualidades que también tenía don Santiago Ramón y Cajal, gracias a ello hoy podemos beneficiarnos de estas tecnologías. Naturalmente me estoy refiriendo a Francisco Juan Martínez Mojica, al cual ya se ha referido implícitamente Exuperio en la presentación. Él es microbiólogo de la Universidad de Alicante. Él fue el que hace 25 años empezó a preocuparse por una serie de repeticiones en el genoma de unas bacterias y en particular de unas arqueas que vivían en las salinas de Santa Pola, y acabó no solamente nombrando estas organizaciones curiosas del genoma, con esta palabra que la primera vez que la oyes pues te parece rara, pero ya nunca más la olvidas, CRISPR, que reproduce esta distribución de repeticiones palindrómica, repetida, agrupada, y que en definitiva ahora sabemos que es la base molecular de un sistema inmune, nada menos que un sistema de defensa adaptativo que tienen los procariotas. Él se percató de su relevancia y gracias a ello hoy podemos beneficiarnos los investigadores en biomedicina y probablemente vamos a poder desarrollar terapias innovadoras a partir de ahí. Efectivamente, con el trabajo de Francis y el trabajo de muchos otros investigadores, se pudo dilucidar los diferentes elementos del sistema CRISPR-Cas, y el sistema CRISPR-Cas os lo presento aquí en esta diapositiva en su simplicidad y, si me permitís, en su belleza. Es un sistema extraordinariamente simple, pero extraordinariamente poderoso. Se trata de una nucleasa, por lo tanto, esta mancha amarilla es la Cas9, una proteína que corta el ADN, pero no corta en cualquier sitio, sino que corta donde le dice la guía de ARN, una guía de ARN que le dice exactamente dónde tiene que cortar. En el paso de los últimos 5 años, que es el tiempo que llevamos utilizando estas tecnologías, pues se ha evolucionado el campo y hoy en día, en 2018, los que usamos y los que vais a usar, si ya no estáis usando estas herramientas, vais a usar lo que se llama las ribonucleoproteínas, que en definitiva son 2 moléculas de RNA, que es exactamente cómo apareció el sistema en procariotas, una que lleva la homología, apenas 20 ribonucleótidos que dirigen la expresión, y otra molécula de RNA que une a la primera y agarra y atenaza a la nucleasa para que corte en un sitio determinado. ¿Cuál es el motivo de que una nucleasa nos tenga tan revolucionados a los investigadores en biomedicina? Acordaros que el doble corte de cadena lo que provoca es una inmediata reparación de esta cicatriz en el ADN, porque de otra manera se perderían genes, se podrían perder genes. Y tenemos 2 sistemas, el de la izquierda, que es el de la unión de extremos no homólogos, yo lo llamo del velcro, de la cremallera, progresa insertando y borrando y deleccionando letras al azar, nucleótidos al azar, con lo cual muy probablemente alteramos la pauta transcripcional y el resultado es que inactivamos el gen. Si miramos atrás, nunca antes fue tan sencillo inactivar un gen. Lo único que hemos hecho ha sido dirigir estas herramientas a un sitio del genoma. Podemos hacer cosas más interesantes dándole al sistema una secuencia que comparta homología a ambos lados del corte y que incorpore secuencias nuevas, y esto realmente es lo que nos va a permitir editar el genoma, bien corregir una mutación preexistente o, a la inversa, reproducir una mutación para estudiar sus fundamentos patofisiológicos. ¿Qué es lo que podemos hacer con CRISPR? Pues prácticamente es vuestra imaginación el límite de lo que nos permiten hacer estas herramientas: mutar, corregir, editar, eliminar, añadir, marcar, apagar o encender genes. Por eso hablamos de que esto es una verdadera revolución. Repasemos rápidamente. Inactivar un gen. Básicamente hoy en día, 2018, inactivar un gen es trivial
y se convierte en dirigir una de estas herramientas a alguna zona del gen, con lo cual la consecuencia es que en la mayor parte de los casos vamos a obtener un gen que deja de funcionar. Si utilizamos dos de estos sistemas, podemos promover deleciones de una determinada cantidad de ADN, que son, como sabéis, fuente o son el mecanismo, son la base molecular de muchas enfermedades congénitas. Por supuesto, estas deleciones pueden reinsertarse al revés y generar inversiones o duplicaciones o cualquiera de las combinaciones. Podemos hacer también mutaciones muchísimo más sutiles y esto realmente nos acerca, y esto es la potencia que tienen en genética, porque estas mutaciones de apenas un nucleótido que alteran un aminoácido o que cambian el sentido de la proteína, ahora podemos reproducirlas con las CRISPR. Podemos insertar también segmentos de ADN, incluso podemos hacer cosas directamente que ni podíamos soñar hace apenas 5 años, que es inactivar la nucleasa. Y alguien dirá, ¿y para qué sirve una nucleasa que no corta? Bueno, una nucleasa puede no cortar, pero sigue marcando una posición en el genoma. Si le adicionamos un dominio que reprime, podemos reprimir específicamente un gen. Si le adicionamos un dominio que activa, podemos activar directamente un gen a voluntad. Con lo cual, fijaros que toda la versatilidad. Y quizá el mejor ejemplo es el que conocimos este febrero con el trabajo de Jenisch en una de las enfermedades que, creedme, yo pensaba que sería de las últimas que podrían ser tratadas mediante una aproximación genética, el síndrome de fragilidad del cromosoma X, que no cursa con mutaciones en el gen MR1, sino con hipermetilación, dirigiendo una de estas nucleasas que no corta, unida a una actividad desmetilante, promovemos la desmetilación y, por lo tanto, reactivamos el gen. Nosotros lo que hacemos en el laboratorio es trabajar en enfermedades raras que sabéis que son las que afectan a menos de 1 de cada 2.000 personas, en particular al albinismo, que tiene mucho de alteraciones neurológicas y por eso lo traigo hoy aquí. Cursa con este nistagmo evidente. En el albinismo lo que se ve no es lo más importante, lo más relevante es la pérdida de visión, la falta de fobia, las conexiones retino del cerebro alteradas, las conexiones quiasmáticas, la pérdida de visión tridimensional. Y os podría hablar de albinismo con las alteraciones de retina, con quizá una de las mejores preparaciones que tenemos de retina de ratón hechas con resina. Pero ¿para qué utilizar estas preparaciones si tenemos los dibujos del maestro? Y qué mejor ocasión que en esta charla de Santiago Ramón y Cajal para recordar que no solamente fue un gran científico y un gran investigador, sino fue un excelente artista. Aquí tenéis algunas de sus imágenes que se conservan en el legado Cajal. Es sorprendente cómo la mejor de las fluorescencias, la mejor de la microscopía actual, pues absolutamente es comparable con el grado de detalle de los diferentes tipos celulares que conocemos en la retina, los fotorreceptores, las células del epitelio pigmentado, las células ganglionares, las células bipolares, etcétera, e incluso las conectividades, que son las que están alteradas en albinismo entre retina y cerebro a través del quiasma óptico. Todo esto ya lo estudió hace más de 100 años y lo dibujó y lo plasmó en estas láminas Santiago Ramón y Cajal. Como os decía, nosotros hemos estado utilizando modelos animales para acercarnos a esta enfermedad rara a través de diferentes tecnologías que han estado conviviendo muchos años con nosotros, pero que tenían sus limitaciones para intentar entender el albinismo. En particular, las limitaciones venían para intentar entender algo que no solamente afecta al albinismo, sino a cualquier otra patología, que es las alteraciones que están no en la zona codificante, sino en la zona no codificante de nuestro genoma. Acordaros que es la mayor parte de nuestro genoma, el 98% de nuestro genoma está formado por este DNA intergénico, DNA que tiene pues DNA repetitivo, retrotransposones, diferentes familias, y también tiene los elementos reguladores que es muy difícil de estudiar precisamente por las repeticiones que están rodeados. Pero sabemos ahora que mutaciones en estos elementos reguladores pueden causar enfermedad. ¿Cómo lo probamos? Pues lo probamos
no solamente no lo pudimos probar hasta que no utilizamos estas herramientas. Podemos dirigir dos de estos sistemas CRISPR a ambos lados de un elemento regulador y lo que podemos preguntarle a un gen que determina pigmentación y está asociado al albinismo, si eliminamos uno de estos elementos reguladores, fijaros que se nos cae la expresión. No estamos tocando para nada el gen, estamos tocando solamente el elemento regulador y se nos cae la expresión. Con lo cual, fijaros, esto es uno de los experimentos que directamente no podíamos hacer y lo podemos hacer ahora. Lo que nos ha cambiado mucho la vida a los investigadores biomédicos es la posibilidad de hacer estos modelos avatar. Modelos avatar en los cuales yo utilizo la metáfora de esta película de ciencia ficción para referirme a la capacidad que tenemos ahora de diagnosticar a un paciente y luego reproducir en un modelo animal exactamente, no cualquiera otra, exactamente la misma mutación que tiene ese paciente, con lo cual el ratón resultante acaba siendo el avatar de esa persona y podemos probar en ese ratón pues o bien procedimientos terapéuticos o bien podemos entender cuál es la patofisiología de esa mutación. Durante más de 30 años hemos progresado en ratón, hemos estado utilizando el ratón para entender la genética de muchos de nuestros genes, eliminando pues grandes segmentos de un gen. Y esto pues, nos ha servido pues, para entender mucho de la función de los genes. Pero lo que pasa es que la mayor parte de personas, nuestra población, no tienen estas mutaciones. La gente no pierde el exón habitualmente. Las mutaciones que tenemos son muchísimo más sutiles, mutaciones puntuales que son dificilísimas de hacer. Bueno, eran dificilísimas de hacer, ahora las podemos reproducir con esta CRISPR. Podemos reproducir el caso de Pepe, es una persona con albinismo oculocutáneo de tipo 1 que hemos diagnosticado en el laboratorio, que tiene un solo cambio de una letra en el gen de la tirosinasa y esa es la fase molecular de su albinismo. O, por ejemplo, el caso de Patty, que también es albina oculocutánea de tipo 4, en otro gen. En este caso no es que cambie una letra, sino que le falte una letra, solamente una letra, una C de su gen. Podemos realizar nosotros al animal avatar correspondiente. Aquí tenéis algunos de estos ratones y cuando los secuenciamos podemos ver uno de ellos, el que está subrayado, al cual si seguís donde confluyen las flechas azules, le falta exactamente la misma C que le faltaba a Patty, con lo cual este es el ratón avatar de Patty. ¿Para qué nos sirven estos ratones? Primero para constatar que es posible hacerlo y luego para constatar algo que quien no haya trabajado en CRISPR quizá le sorprenderá y es la incertidumbre, la gran variabilidad de resultados que tenemos. Nosotros tenemos un ratón de 23, esto me parece estupendo, doy palmas con las orejas porque yo venía de un 0%, pero ahora preguntaros, yo puedo descartar 22 ratones y quedarme con el que me interesa, ¿cómo traslado este porcentaje a pacientes? Esta incertidumbre en la reparación, que no en el corte puede ser muy preciso, pero si la reparación no lo es, me genera una cantidad de alelos que yo no quiero y que tengo que descartar. Mientras no seamos capaces de reducir estos alelos, no debería ser prudente trasladar estos potenciales beneficios biomédicos del laboratorio a la clínica, al paciente. En particular, estos ratones avatar, modelos avatar, nos sirven para validar eficacia y seguridad de tratamientos de pequeñas moléculas, de fármacos reposicionados, etc. Las limitaciones que tenemos con esta tecnología hay que conocerlas, no solamente sus ventajas, sino sus limitaciones. En primer lugar, las relacionadas con CRISPR. Fijaros que no solamente podemos decidir qué gen es el que se va a modificar, sino que la guía puede aparearse con secuencias relativamente similares. Esto lo podemos gestionar relativamente bien mediante una aproximación bioinformática y aumentando la especificidad de acción de las nucleasas. Lo que es más complicado, y en particular es relevante en neurología, es que la ruta de homología, la ruta que usa la secuencia molde, no es la preferente y además solamente está activa en células en división y desafortunadamente la mayor parte de las neuronas no se dividen en adultos, con lo cual tenemos un problema porque tenemos que vivir con la ruta de corrección que es la que produce esta gran variedad de alelos, la que produce este mosaicismo genético. Tenemos que ser capaces de reducir este mosaicismo. ¿Cómo lo vemos este mosaicismo? Nosotros lo vemos muy evidentemente porque trabajamos con genes de la pigmentación. Aquí tenéis un ratón que se le ha inactivado un gen de pigmentación, no todas sus células tienen inactivado. Si no trabajas con pigmentación, pues hay que secuenciar. Cada una de estas líneas es un ratón distinto y lo que veis es la gran diversidad de secuencias que se producen al reparar, con lo cual sabemos cortar muy bien,
no sabemos todavía pegar exactamente como nos interesa. Y ahora sabemos desde verano que tras un corte se pueden producir grandísimas delecciones de miles de nucleótidos. Esto había pasado desapercibido y esto hay que tenerlo en cuenta también, con lo cual es cierto que la esperanza para utilizar estas herramientas en el laboratorio es tremenda. Su traslación a la terapia tendremos que ir un poquito más lentamente, tendremos que aquilatar y mejorar la seguridad. ¿Qué es lo que se está haciendo para ello? Pues, por ejemplo, utilizando editores de bases. David Liu, se lo debemos, es un biólogo sintético. Lo que ha hecho ha sido eliminar la capacidad de corte de la nucleasa, la ha unido a una deaminasa y esto es capaz de contactar con una citosina y cambiar la timidina o contactar con una adenosina y cambiar la guanosina. Simplemente cambiar químicamente un nucleótido en una posición determinada sin cortar el ADN. El futuro, evidentemente, es la terapia génica y la terapia génica es lo que nos está llevando a gran parte de los esfuerzos en el laboratorio y esperemos que más pronto que tarde podamos trasladarlo a la clínica. Terapia génica, dejando aparte la germinal, terapia génica somática, in vivo o ex vivo. In vivo, introduciendo estas herramientas de recorta, pega y colorea CRISPR dentro del paciente, o ex vivo, sacando células del paciente, trabajándolas en el laboratorio, seleccionándolas y retornándolas una vez editadas. Sabéis que ex vivo son las primeras aplicaciones que ya se conocen porque nos permiten seleccionar las células, pero desgraciadamente esto no se puede aplicar en muchas de las enfermedades, por no decir todas, en neurología. Son las enfermedades de la sangre, en la cual podemos inactivar el sistema PD1, con lo cual podemos promover que las células T ataquen con mayor eficiencia a las células tumorales, o podemos inactivar un enhancer de un represor. Si inhibimos un represor, potenciamos lo reprimido, y esto es la idea detrás de el primer caso de utilización de CRISPR ex vivo en humanos en Europa, en el cual lo que se pretende, en casos de beta-talasemia y de anemia falciforme, es solucionar la mutación de la beta-globina adulta con beta-globinas de fetales o embrionales que habitualmente no están expresadas, pero que con este truco podemos tener beta-globina fetal en adultos. Realmente la terapia génica basada en CRISPR la conocimos exactamente hace 2 años y medio. En enero de 2016 aparecieron estos tres, apenas 2 años y medio, conocimos estos 3 primeros artículos de un modelo de ratón de distrofia muscular de Duchenne, en el cual los investigadores lo que hicieron fue utilizar 2 de estos sistemas CRISPR para eliminar uno de los exones patogénicos, y lo que consiguieron fue restaurar, no en todas, pero sí en un porcentaje significativo de las fibras musculares, la expresión de distrofina. Esto realmente fue un avance espectacular, diría yo, y este verano se acaba de comprobar que tenemos una cierta traslación de este modelo del ratón al perro, en perros de distrofia muscular de Duchenne. Lo que quiero que os fijéis es que la corrección de los animales tratados oscila entre el 3 y el 92% de las fibras tratadas. Evidentemente, si estamos en el rango del 92 estaríamos todos muy contentos, pero sabed que todavía no controlamos bien la salida del sistema porque siguen habiendo casos en los cuales tenemos una corrección relativamente limitada. Esto se ha aplicado ya en un montón de enfermedades, un montón de enfermedades que incluyen también enfermedades neurológicas. Esto se ha hecho gracias, por ejemplo, a la utilización de estos virus adeno asociados. Los virus adeno asociados son los que permiten trasladar las herramientas de la edición genética, tanto la nucleasa que hemos tenido que inventarnos otras nucleasas de otras bacterias para que nos cupieran dentro de estas partículas víricas, y también vehicular tanto el ADN molde como la guía. Todo ello se puede dirigir a determinados tipos celulares, también a neuronas. Sabéis que los adenoasociados cruzan la barrera hematoencefálica. Probablemente la utilización de virus, todo esto está hecho en animales o en células en cultivo. Sabéis que los adenoasociados no creo que sea el futuro de la terapia. El futuro de la terapia probablemente estará en la utilización de nanotecnología, la utilización de nanopartículas a las cuales se les puede absorber estas ribonucleoproteínas de CRISPR para llegar a la célula destino, a la célula en cuestión.
Lo primero que sabemos, el único paciente que sepamos hasta el día de hoy que ha sido tratado in vivo, todos los otros pacientes que leáis y que aparecen en la prensa son tratados ex vivo, con células fuera del cuerpo. El primero y único paciente que ha sido tratado es en el hospital de Oakland, en California, en noviembre del año pasado. No fue con un CRISPR, fue con unas nucleasas anteriores, las de dedo de zinc, fue para una enfermedad rara, el síndrome de Hunter, una mucopolisacaridosis, y en este caso lo que sabemos, un año después, es que no ha habido un beneficio terapéutico, pero tampoco ha habido toxicidad. Acordaros que en una terapia no solo es importante que sea eficaz, sino ante todo que sea seguro. Sabemos que no ha habido problemas asociados a la utilización de estas nucleasas en este desarrollo terapéutico y esto es importante. Unos ejemplos de la utilización de este CRISPR para ir ya terminando de las CRISPR en neurología. Fijaros que se puede reproducir las mutaciones de la ataxia espinocerebral de tipo 2 y bajar el número de repeticiones mediante CRISPR a números ya no patológicos. Se puede hacer lo mismo en Huntington bajando de 180 a 18 repeticiones. Todo esto en células en cultivo, por supuesto. Se puede, por ejemplo, corregir una mutación determinada en células iPS derivadas de un paciente de demencia frontotemporal. También se ha hecho la generación, reproducción de modelos celulares de esclerosis lateral amiotrófica con mutaciones en SOD o en FUS, o incluso reproducir mutaciones o corregirlas asociadas, como por ejemplo la mutación sueca del gen APP asociada al Alzheimer. Y la última, también reprimiendo, utilizando esta capacidad que tienen los sistemas CRISPR, no solamente de modificar, sino también de encender y apagar, por ejemplo, apagando el gen de la sinocleína en este modelo de Parkinson. Aquí yo me podría acabar la charla y quiero acabar con un toque de atención que nos dio Matt Porteous en enero de este año, apenas hace unos 10 meses, cuando hizo la pregunta del millón. Él es probablemente un investigador de los más cercanos a la utilización de estas herramientas en terapia y él se preguntó, ¿no va a ser que las nucleasas que vamos a utilizar, que derivan de bacterias, ya las conoce nuestro sistema inmune? Hasta ahora no os he mencionado qué bacterias son las que estamos utilizando, pero las que estamos utilizando vienen de Streptococcus pyogenes y de Staphylococcus aureus. Esta es la Cas9 que estamos utilizando. Piógenes, sabéis todos, mucho mejor que yo, que es el causante habitual de laringitis y otitis. ¿Quién no ha tenido una laringitis, una otitis? Aureus es el causante de muchas de las infecciones nosocomiales que ocurren en ambientes hospitalarios. Se nos infecta un punto, se nos infecta una pieza dental. Por lo tanto, él hizo la pregunta relevante y uno cuando lo lee dice, ¿y esto por qué no se me ocurrió a mí? No se nos ocurrió a nadie de nosotros, se le ocurrió a él y gracias que se le ocurrió a él. Porque realmente la mayor parte de nosotros tenemos anticuerpos contra estas nucleasas y lo que tenemos es linfocitos, ¿no? Entonces esto parece un enorme jarro de agua fría sobre esta tecnología. Bueno, él nos descubrió el problema, pero también nos dio una solución. La solución puede ser la utilización de fármacos inmunosupresores, fármacos como los que están siendo utilizados para personas que viven el resto de su vida con órganos trasplantados y esta es una de las posibles soluciones. Yo creo que la mejor solución, además de esta, es probablemente llamar a Francis Mojica Alicante, porque será por bacterias, será por arqueas. Tenemos millones de ellas. Evidentemente que hubiera sido todo más fácil si hubiéramos podido utilizar unas nucleasas que ya en el laboratorio las conocemos y las hemos trabajado y ya funcionan estupendamente, ¿no? Pues no va a ser así. Vamos a tener que volver al laboratorio, vamos a tener que aislar de nuevo nucleasas parecidas de otras bacterias con las cuales no hemos tenido relación los seres humanos para que puedan ser utilizadas de forma terapéutica. Hay muchísimas, casi el 50% de las bacterias y más del 80% de las arqueas tienen sistemas CRISPR todavía por identificar. Y en febrero conocimos 10 sistemas novedosos que utilizan los procariotas para defenderse de los virus. 10 sistemas novedosos, cada uno de ellos que puede ser tan o más complejo como los CRISPR. Con lo cual, nuevamente y una vez más en la historia de la biomedicina, cuando hemos tenido un problema los eucariotas, nos hemos tenido que volver hacia los procariotas y los procariotas que llevan, recordad, 3.500 millones de años viviendo sobre la Tierra, han tenido tiempo de explorarlo y de descubrirlo todo y probablemente van a ser los que nos van a permitir resolverlo. Concluyo esta charla agradeciendo de nuevo a la Sociedad Española de Neurología, invitándoos a todos los que penséis en sumaros a la revolución CRISPR,
que ya estáis tardando, que básicamente solamente va a haber 2 laboratorios en el futuro, los que utilizan CRISPR y los que van a utilizar CRISPR. Esta es una herramienta como la PCR que se va a instaurar en todos y cada uno de los laboratorios y la vamos a poder utilizar para múltiples funciones. A nivel de laboratorio nos ha cambiado la vida, a nivel de terapia tenemos que ir con un poquito más de cautela y tenemos que mejorar esta incertidumbre. Encantado de presentaros estas novedades. Yo soy el responsable de este grupo y me siento muy orgulloso de dirigir este grupo de personas que son los responsables de los experimentos. Agradecer a todas las instituciones que nos dan dinero para poder seguir investigando, a la Asociación de Ayuda a Personas con Albinismo, con quienes colaboramos también desde el CIBER de Enfermedades Raras. Y si alguien está interesado en aprender un poco más, intentamos mantenernos al día con este tan cambiante tema en esta página web. No tenéis que apuntarla, básicamente vais a Google, ponéis nuestro centro y CRISPR y directamente apareceréis en la página. Y muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Montoliu, por su brillante conferencia, por su dedicación a investigar en este campo, por haber fijado la técnica CRISPR hacia enfermedades raras donde las neurológicas tienen una gran representación, y esperamos de verdad que todos esos proyectos se conviertan en realidad y tengamos pronto terapéuticas eficaces para estas enfermedades un poco abandonadas y complejas en su tratamiento. Y por cierto, esta imagen me recuerda a nuestra universidad en Canto Blanco. Muchas gracias.